Lo primero, ratificar una cosa, la mesa industrial para el sector automovilístico. Yo creo que es esencial. Yo soy de los que pienso que cada día que pasa y en esa mesa industrial no nos sentamos todos los partícipes, yo creo que estamos perdiendo oportunidades. Vamos con retraso, sí, pero no tarde. O sea, yo creo, y traslado, y a la ministra, te traslado la posibilidad de ya conjugar y que articule y que empecemos ya oficialmente en esa mesa. Pero yo un poco con los datos. Los datos, yo siempre he dicho, son negativos. Podemos decir que son positivos, sí, pero son negativos. Son negativos, pero también porque están en una coyuntura. Estamos ante un COVID-19, una pandemia, una situación sanitaria de preocupación, o sea, que si los vemos fuera de ese marco serían negativos. Pero yo soy de las personas que digo, en lo negativo hay que sacar lo positivo. Y lo positivo de esos datos es que nos hacen ver dónde tenemos que hacer la mayor apuesta para que el sector automovilístico siga siendo, porque el sector automovilístico en España es un referente ya no a nivel europeo, sino a nivel mundial, siga siendo ese referente. Y yo creo que con los datos negativos, porque hay que decir negativos dentro del marco del COVID-19, hay que sacar la valoración esa de que ahí nos pone, nos eleva dónde tenemos que hacer más hincapié, dónde tenemos que potenciarnos, dónde tenemos que esforzarnos más, qué propuestas debemos hacer para que el sector automovilístico siga siendo ese referente, sin olvidarnos, y también hay que decirlo aquí, que el sector automovilístico es uno, pero hay diferentes intereses. Y lo podemos poner de una forma, intereses no es la mala palabra, ¿vale? Sino intereses de decir que en el campo productor, pues el 80-85% de la producción que se hace en España se exporta, o sea, estamos dependiendo cómo vayan las economías fuera de España, se venderán, se fabricarán más vehículos o no, porque solo entre un 15% se vende en España. Nos vamos a los componentes, más o menos está en ese porcentaje, un poco menos, pero también estaremos un poco a la altura o cómo funcionan las economías externas y una parte de la economía de España. Y luego nos vamos a la parte de concesionarios y talleres, no nos olvidemos, a los concesionarios, que ahí sí que directamente viene vinculado a el trabajador, el ciudadano de a pie, de decir, me compro un coche, no me compro un coche, etcétera. O sea, tenemos un sector automovilístico que tenemos que conjuntar, pero tampoco nos vamos a engañar con diferentes visiones. Y por poneros un ejemplo, podríamos potenciar mucho la venta, y perdonad, no lo cogéis el dato, todos los presupuestos, dirigirlos a la compra de un vehículo, y los concesionarios, la parte de concesionarios, estaría muy, muy contenta de decir, hostia, esto nos abre todas las puertas, esto nos pone en una situación idónea, pero en la parte de constructores y componentes, pues lo estaríamos dejando cojo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las propuestas que hagamos tenemos que intentar buscar el equilibrio. El equilibrio para que el sector automovilístico se mueva no a diferentes velocidades, sino que intentemos que se mueva en el máximo posible a la misma velocidad. Y ahí yo sí que quiero trasladar, y ya veníamos antes de la pandemia, porque yo estoy de acuerdo con Antonio, la pandemia es un paréntesis. Ya veníamos con una transformación, esto es un paréntesis, que este paréntesis no nos tiene que hacer cerrar o vendarnos los ojos y decir, oye, solo medidas para ver cómo salimos del COVID, sino también qué medidas son necesarias para el sector automovilístico para esa transformación que ya estábamos viviendo, porque si no estaríamos cayendo en un error. O sea, tenemos que tener la doble visión. Una, cómo pasar este paréntesis, pero sin olvidarnos qué medidas hay que adoptar para esa transformación que necesita el sector automovilístico a futuro. Por eso, y nosotros ya hacíamos, nosotros desde UGT ya trasladábamos qué 23 medidas entendíamos nosotros eran necesarias para el sector automovilístico para acometer dos. Uno, el paréntesis, y dos, el futuro industrial
que se prevé a nivel europeo, pero a nivel mundial del sector automovilístico, y que entendíamos que eran necesarias. Y que no nos engañemos, la parte que las patronales estabais abogando de necesidad la compartimos, pero con un ápice, que para nosotros lo fundamental es el empleo. Porque lo que tenemos que buscar es un equilibrio. Lo que no podemos estar haciendo, y podíamos entrar en el discurso, oye, potenciamos la industria es muy fuerte, pero y permitirme, con 2 trabajadores. Yo creo que estaríamos cayendo en un error. Estaríamos cayendo en un error social. Entonces tenemos que buscar el equilibrio. Y yo siempre digo que el equilibrio es fortalecer la industria, fortalecer las empresas, porque sin empresas no hay empleo, lo tenemos claro, fortalecerlas, pero también salvaguardando el empleo. Y ahí es donde tenemos que buscar el equilibrio. Y yo los datos, hay una consideración. Y me gusta una cosa que ha dicho Berbel. No. José Antonio. ¿Berbel? Sí. Permíteme. Estaba en medio de tu disparo. Que normalmente en las mesas de los trabajadores eventuales no se habla. Y son trabajadores con las mismas necesidades, con las mismas inquietudes que necesitan vivir. Y me preocupa una cosa en los datos. El 80% de la eventualidad en este país se ha perdido una parte antes del COVID y durante el COVID. El 80%. Y son miles y miles de trabajadores. Y eso normalmente no se ha contemplado y no me gusta el número, pero me gusta que se tenga en consideración, porque al final son trabajadores también y es una pérdida de empleo que está teniendo el sector automovilístico. Y ya por acabar, Toni, que sé que me vas a echar la bronca. Los datos yo los cogería, ya digo, en negativo, pero para ver lo positivo. Lo positivo es entrar, ver los déficits o dónde hay que hacer más hincapié para que el sector automovilístico tenga futuro. Yo creo que lo estáis haciendo excelente el Ministerio. Yo sí que lo digo aquí. Lo está haciendo excelente, pero también digo una cosa. Voy a seguiros apretando todo lo posible para que la industria automovilística siga siendo un referente. Mira, nosotros desde UGT lo que entendemos no es proyectos individualizados como constructores, componentes, concesionarios, sino lo que buscamos es, en nuestras 23 propuestas que hacemos, es cómo se puede fortalecer conjuntamente todo el sector automovilístico. ¿Por qué? Podríamos encontrar, y luego habría especificidades, lo entiendo, pero nos podríamos encontrar que con los presupuestos, pues el más fuerte pues se llevara la tajada y los más débiles pues se quedaran con el hueso o mirando a ver si mañana llega cualquier opción. Y yo creo que sería un error de país, sería un error de país. Y ya digo, entendiendo las particularidades y que se puede reequilibrar. Pero por eso nosotros lo que decimos es decir, tiene que haber un proyecto. Nosotros estamos como UGT haciendo 23 propuestas que potenciarían al sector automovilístico y regularía. Porque me parece una barbaridad que medioambientalmente cada comunidad regule como le dé la gana. Y hay que decirlo, eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad porque al mismo cliente le ponen la duda de que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y lo digo porque tenemos el caso de Baleares, tenemos el caso de Cataluña, tenemos el caso, etcétera, etcétera. Yo no entro si hay que regular en blanco o en negro, pero tenemos que tener algo hegemónico en todo el país. Oye, ¿es blanco o es negro? Pero tenerlo, eso. Luego el tema de baterías, se está hablando aquí, eso es esencial. Sin baterías el sector automovilístico en un país está muerto. Será en 2 años, en 4, en 5, pero está muerto el sector automovilístico. O sea, la apuesta por el tema de las baterías es esencial. Y más temas, el tema energético también es fundamental. Y es cierto que los constructores y tal, pero tiene un coste para las empresas, un coste que si nos adecuáramos más o menos al coste energético que hay a nivel europeo, pues competitivamente estaríamos ganando algo para seguir siendo ese referente. O sea, hay un montón de puntos, esos 23 puntos se desglosan en una parte por potenciar la industria,
pero también por salvaguardar el empleo, porque tenemos que hablar de más cosas y lo podemos ocultar. Pero esta transformación, aún en una situación normal, o hablamos de las 32 horas, o tenemos un problema de empleo y lo podemos ocultar. ¿O creéis que el futuro del sector automovilístico va a mantener los más de 2 millones de trabajadores y trabajadoras? El sector, no digo que se transforme a otro, pero el sector automovilístico no. Si en todos los anuncios y tal, estamos hablando de la digitalización, estamos hablando de la robotización, estamos hablando del coche compartido. En Europa ya ha subido un 16% los nuevos clientes de vehículos que dicen que ya no se van a comprar coche, que solo cuando lo necesiten lo alquilarán, ¿vale? O sea, tenemos que ir, por eso decía yo, que nos tenemos que centrar en medidas, pero también anticiparnos a ese futuro, Y luego también, dejar en voz alta aquí, también, y ya acabo, que en esta crisis, porque ya está pasando, y voy a utilizar algo que está pasando en Cataluña, en esta crisis los empresarios, y lo digo, no se aprovechen para hacer barbaridades, no se aprovechen. Hay herramientas. Se han pactado herramientas a nivel general, ERTES, etcétera, pero algunos están aprovechando la tesitura para, y lo digo con nombre y apellidos, Acciona. Es una verdadera barbaridad lo que ha hecho la empresa Acciona. Y eso se puede extrapolar, porque hay otras más, pero lo digo y aprovechando en Cataluña. Y os lo traslado a vosotros. No puede ser que en esta tesitura, en este paréntesis, se aprovechen situaciones para despedir a trabajadores y trabajadoras. Sin ningún sentido, sin ningún sentido. O sea, yo lo que trasladaría aquí, ya digo, y podríamos ir numerando todas esas propuestas, es decir, nosotros lo que hacemos una apuesta desde UGT es de una apuesta general para todo el sector automovilístico y no particularizar en constructores, componentes o concesionarios, porque creo que caeríamos en el error que el más fuerte sería el que acapararía todo. Y yo creo que tenemos que hacer, por eso tanto hincapié hacemos UGT, te estamos trasladando de la mesa industrial, sentarnos ya y sobre todo un plan, y ya hablamos a nivel industrial, un plan industrial de qué modelo de país queremos industrialmente, qué modelo de país queremos en el sector automovilístico. Hemos llegado al futuro de la movilidad. Tu destino se encuentra en Automobility Trends.